en cuenta que es el grado de expansión. El grado de expansión tiene que ver fundamentalmente con la relación entre L0 y la altura de mínima fluidización, que va a ser igual a 1 menos epsilon 0 sobre 1 menos epsilon 1, y que nos mide el grado de expansión, ¿no? Donde epsilon 0 es la porosidad al inicio y epsilon 1 a la que corresponde después de la mínima fluidización. Bueno, y obviamente la caída de presión, cuando el hecho está fijo, obedecen obviamente a la ecuación de Ergun que ya vimos en su momento. Bueno, acá hay un diagrama de flujo de un ablandador de agua dura, en cómo se hacen los cálculos, se los dejo para que ustedes lo vean, porque en realidad cuando hagan algún problema seguramente lo van a poder ejecutar y va a quedar mucho más claro, digamos. Yo no quiero perder el tiempo mucho con esto porque si no, los tiempos no nos permiten, y hoy tenemos que ver incluso el tema de filtración. Profe, Sí, tengo una duda. sí, La altura de la grava en el lecho, sí, para el lecho poroso, ¿siempre va a sí. ser de 6 pulgadas? Sí, sí, fíjate vos que es una buena pregunta, porque en realidad está definida la cantidad, me refiero, porque por ahí yo creo que vos lo estás asociando a la cantidad. ¿Cómo de golpe te voy a tener grava una cantidad que puede ser igual para todos? En realidad no es igual para todos, porque lo que va a depender es el volumen de la columna. O sea, tiene que ver con el diámetro de la columna. Pero en general se usa esa altura, digamos, y lo que va a variar es el diámetro de la columna. Al variar el diámetro de la columna, aumenta la cantidad, digamos. Pero fundamentalmente se busca esa altura, es una altura recomendada, digamos, ¿no? Es una altura que tiene que ver un poco con la experiencia. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a ver, yo tenía acá separado. Sí, vamos a entrar un ratito a YouTube y quiero que vean este temita, a ver si lo podemos ver funcionándolo. No me acuerdo si lo tengo o no, pero bueno, vamos a entrar de todos modos. A ver si se aclara un poco este tema, se debería aclarar. Lo que pasa es que son tantos los datos para una sola clase que por ahí nos terminamos perdiendo. Porque hemos visto dos equipos en uno, digamos, hemos visto el equipo de ablandamiento de agua y después hemos visto el equipo de cómo yo regenero esa zeolita o ese elemento que nos sirve para el ablandamiento, ¿no es cierto? Que es el regenerador. Entonces hay dos equipos en uno, que funcionan siempre de la mano, digamos. Bueno, mientras llega YouTube. Aguantemos un segundo, ya llega. Ya llegué para ver un videito que se llama Ciclo del ablandador del agua. Y parece que yo tengo problemas de conexión. A ver si salimos y volvemos a entrar en una de esas, se acelera la cuestión.
Bueno, ahí estamos entrando ya. Este, bueno, acá hay dos, ¿no? Fíjense en esto, es más de entre casa. Si bien últimamente no se usa mucho esto en el ámbito doméstico y se usan más en el ámbito industrial, pero vamos a tratar de ver los dos. Vamos a empezar con el industrial y después nos vamos a volcar a que van a ver ustedes la, la comunidad que existe entre uno y otro.
Bueno, vieron, acá está explicado en forma sencilla y escueta todo lo que acabamos de ver. Por lo menos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista del funcionamiento. Bueno, yo voy a tratar de retroceder a ver si... Ah, acá está, justo. Ahora, fíjense que en este ablandador casero con regenerador, también casero, o sea, de doméstico, funciona de la misma forma. A ver. Y difiere únicamente... ¿Qué es un dador de agua? Proceso por el cual eliminamos los cationes causantes de la dureza del agua, calcio y magnesio, comúnmente llamado sarro. Se sustituyen por sodio formando sales mucho más solubles, evitando su precipitación e incrustación. Dos tanques, uno al que se agrega sal en gránulos, y otro que contiene la resina de intercambio iónico a través de la cual pasa el agua dura. Una válvula de control hace que el sistema se regenere automáticamente. Así es el proceso de regeneración. Lavar el lecho de resina con agua cruda para esponjar la resina y eliminar la suciedad y los sedimentos acumulados. La salmuera se introduce lentamente del tanque de sal a un caudal establecido durante un tiempo específico. Enjuague lento de agua cruda para desplazar lentamente la solución de salmuera. Un flujo más rápido de agua cruda para enjuagar a fondo cualquier sal restante del lecho de resina. Se realiza la carga de agua en el depósito de sal para preparar la salmuera de la próxima regeneración. Contamos con la tecnología y experiencia para satisfacer sus necesidades más avanzadas de tratamiento de agua. Contáctenos. Bueno, chicos, acá le daríamos punto final a este tema y entraríamos ahora para que ustedes no tengan inconvenientes. Entraríamos a la parte de centrifugación y a ver, no sé si empezar con la teoría o es conveniente que veamos primero unos videos. Yo creo que es conveniente mejor primero unos videos porque el tema de la centrifugación es muy amplia desde todo punto de vista. No se olvide, perdón, no centrifugación, filtración, discúlpenme, filtración. No se olviden que desde que ustedes desde la jerga doméstica que están colando algo, están filtrando, si se suben a un vehículo, encuentran filtros de aire, filtros de combustible, si van a la industria van a encontrar filtros también, filtros rotativos, filtros de marco y de placa y marcos, en fin, la amplitud y la variedad. Seguramente lo que nos va a convenir ahora va a ser, bueno, que primero entremos y veamos algunos conceptos de fluidización, veamos algunos videos y después yo les suelto un poco de teoría como para que veamos las ecuaciones que se usan para el diseño de los filtros. Filtros industriales fundamentalmente, ¿no? Creo que, bueno, en muchos casos se lo lleva también a los filtros de menor envergadura, digamos. Bueno, mientras... Pero bueno, me salí. ¿Qué va a ser?
Aguardemos un segundo. Que ya se viene. Respecto de los filtros, en el manual van a encontrar ustedes algunos catálogos, sobre todo los de la firma Persa, técnica de filtración SA, para que ustedes vean fundamentalmente los filtros de vacío, ¿no? Hay otros que se ofrecen también en Internet, en general, son válidos también. A ver, ¿qué pasa con YouTube que no viene? Ahí está. Podemos ir hablando algo de filtración y decir que es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido, haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. A esa membrana porosa se la denomina medio filtrante, mientras que a las partículas retenidas en la membrana y que forman una capa se llama TORT. Y el líquido que atraviesa la membrana porosa está exento de sólidos y se denomina filtrado. Así que ahora vamos a entrar a ver acá este pequeño video que se llama Unidad 4, filtración 1. En esta página pueden encontrar no solamente operaciones unitarias, sino también procesos unitarios. Tiene muchos temas bastante importantes, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa hoy este tema que tiene que ver con la filtración. Después vamos a ver un poco el tema de la filtración de equipos, de la clasificación. Necesitamos, obviamente, que retenga. Hola chicos, vamos a ver la unidad número 4, operaciones con sólidos y fluidos. Dentro de esta unidad veremos las distintas operaciones unitarias, las principales que involucran la interacción de sólido y el fluido. Fluido puede ser tanto líquido como gas. Dentro de estas operaciones tenemos filtración, sedimentación, flotación, agitación y mezcla, centrifugación y fluidización. Las vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad. Bien, comencemos con filtración. ¿En qué consiste filtrar? Es separar partículas sólidas que se encuentran en un fluido, haciendo pasar este fluido a través de un medio filtrante, en donde se depositan los sólidos.
Estos sólidos pueden quedar retenidos dentro del medio filtrante o sobre el mismo. La corriente de interés puede ser los sólidos en sí, el fluido o ambas corrientes, como por ejemplo en el tratamiento de efluentes residuales, es decir, aquellas sustancias efluentes también hace referencia a fluidos, sustancias gaseosas o líquidas que se retiran. En el caso de, por ejemplo, que este efluente contenga algún residuo peligroso, es de interés tanto el fluido ya tratado, que es el que va a destinarse a algún medio de recepción, como puede ser, por ejemplo, un río o un pozo absorbente, y los sólidos retenidos, porque serían sólidos peligrosos. En ese caso, la operación de filtración contempla el uso de las dos sustancias. Normalmente se trata del uso de las dos sustancias, dado que o se pueden reprocesar, por ejemplo, luego de una fermentación, el residuo que queda como sólido puede ser utilizado para alimentos de otros animales, por ejemplo. En esos casos siempre se busca darle un valor agregado al sólido filtrado. Seguramente habrán tenido alguna experiencia ya con algún filtro en laboratorio, y si no, siempre en casa también podemos tener alguna vinculación con un filtro, como por ejemplo un filtro filtrando de café o un saquito de té está haciendo un filtro también. Modo de operación. En función de lo que se desee, del fluido que estemos hablando, consideramos las distintas formas en las que lo podemos separar. Necesitamos un medio de impulsión, que es el que nos va a generar esa diferencia de presión que nos va a permitir filtrar. En el caso, por ejemplo, que tengamos que retirar sólidos de un líquido, podemos hablar de columna de líquido ayudada por la gravedad, como vimos en la unidad de presión, o podríamos impulsar esa presión a través de una bomba o a través de un soplante, en el caso que consideremos gases. Podemos clasificar los filtros, como dije inicialmente, en filtros clarificadores, donde el sólido queda retenido en el interior del filtro, usado normalmente para gases, o un filtro torta, el cual está pensado para separar grandes cantidades de sólido, y la torta o lodo queda sobre la superficie del filtro. Y normalmente quien comienza a hacer un buen filtrado es dicha torta. Ejemplos de estos filtros clarificadores podemos hablar de filtro de ósmosis inversas o filtros para gases, y de filtros de torta podríamos hablar de filtros bolsas, marcos y placas y rotatorios. Un filtro clarificador lo que realiza, como les comentaba, es retener las partículas sólidas, como vemos en este diagrama, en el filtro, en el espesor del filtro. Suelen ser filtros profundos, de lecho profundo también llamados, en el cuales a través de fuerzas superficiales e intersticiales se retienen los sólidos dentro del filtro. Está pensado, está diseñado para pequeñas cantidades de sólidos, como por ejemplo son los filtros que purifican el aire que ingresa al motor de combustión de un auto. Por ejemplo, este es un filtro limpio y este es un filtro sucio. Estos filtros son clarificadores, dado que el aire tiene partículas en suspensión, pero no una cantidad demasiado grande, sino que lo que se realiza, se procesan grandes caudales de aire, en este caso, con poca cantidad de sólidos, y los mismos quedan retenidos en el interior de los filtros clarificadores. Este tipo de filtro puede ser empleado tanto para una relación sólido-gas, es decir, retienen los sólidos que vienen en un fluido gaseoso, o pueden retener sólidos que vienen en un fluido líquido, como por ejemplo un ultrafiltro, el cual en un medio líquido lo que realiza, por ejemplo, es concentrar proteínas en productos de quesería. Para poder concentrar proteínas, las aberturas deben ser extremadamente pequeñas, que permitan el pasaje del clarificado o del agua simplemente, y retengan aquellas proteínas que se encuentran en suspensión o solución. Por eso las aberturas de las membranas son extremadamente pequeñas. Y
para poder pasar por esas perforaciones, esas aberturas tan diminutas, se necesitan presiones altas. Por eso normalmente hablamos de 5 a 10 atmósferas que trabajan estos filtros, es decir, requieren bombas de alta potencia para poder pasar el líquido a través de estas membranas. Como es en el caso de la ósmosis inversa también. Un proceso osmótico se da a través de un tabique o una membrana semipermeable en donde dos sustancias se colocan con distintas concentraciones y la membrana permite el paso de una de ellas y la diferencia de concentración es la que genera una diferencia de presión. Esta diferencia se la conoce como presión osmótica. El filtro de ósmosis inversa lo que realiza es aplicar una presión superior a esta presión osmótica, con lo cual se genera el efecto inverso y el fluido pasa a través de la membrana y los sólidos disueltos quedan retenidos atrás. Un filtro de ósmosis inversa es capaz de lograr agua, lo que se denomina agua destilada, ¿sí? La agua destilada es simplemente agua, H2O sin sustancias disueltas, es decir, uno cuando saca agua de un río o la que nos llega acá por aguas cordobesas, tiene en solución muchos minerales, dado que el agua es el disolvente universal y está disolviendo constantemente en contacto con la tierra minerales, los cuales constituyen sodio, litio, calcio, magnesio, sulfatos y todas las un montón de sustancias que provienen de esta solubilidad con el contacto de las rocas. Es decir, que, es más, nuestro cuerpo necesita de esos minerales ingeridos por el agua, pero muchos procesos químicos requieren como medio solamente agua, sin estos minerales, porque estos minerales podrían ser algún impedimento. Por ejemplo, el agua, para hacerla potable, se somete a un proceso de cloración. Muchos procesos son sensibles a esta cloración y es necesario retirarla. El cloro se retira con carbono activado, como ya vimos, pero después de ese carbono activado necesitamos continuar retirando algunos minerales y se puede realizar mediante una ósmosis inversa o mediante un intercambio iónico de resinas, que ese es otro capítulo. En fin, lo que hace este equipo es retirar todas aquellas sales disueltas, todos aquellos elementos extraños que no sean hidrógeno y oxígeno, que estén compuestos que sean esa interacción con el agua, ¿sí? H2O. Para ello, la abertura de la membrana solamente permite el paso de estas moléculas y no así el de sólido de partículas de mayor tamaño, como sería, por ejemplo, sodio, calcio. Y el producto final es simplemente agua pura, por decirlo así, lo que se denomina agua desmineralizada o desionizada, o también se la suele llamar agua destilada. Todos esos mismos nombres son para lo mismo. Acá, por ejemplo, ven estos dos filtros cartuchos que lo que hacen es preparar el agua, eliminarle, por ejemplo, un filtro de estos podría ser un filtro clarificador, el cual está buscando eliminar partículas en suspensión que pueden haber pasado una etapa posterior para proteger las membranas. Las membranas son estas que vemos acá horizontales, ¿sí? Son membranas con cierta profundidad, de aberturas muy finas, como vimos recién. Estos que ven acá son rotámetros, es decir, son medidores de caudal. Uno indica el agua que ingresa, la cantidad de agua que ingresa, el otro indica la cantidad de producto y el otro la cantidad de rechazo. Porque al pasar el agua que ingresa por la membrana aparte es la que se desmineraliza, se le retiran los iones, y en la otra, en la parte del rechazo, es el agua que quedó concentrada en esos iones. Esta es una bomba vertical, la cual produce gran presión y es la que requiere este tipo de filtros, ¿sí? Por esa oposición, esa resistencia que ofrece el filtro. Un filtro de torta, recién veíamos filtro clarificador. Este es otro tipo de filtro, el cual retiene los sólidos sobre la superficie. Acá ven estas esferas, estas pelotitas que vemos acá, serían los sólidos que se encuentran sobre la superficie. Es necesario, en este caso, retirar con cierta frecuencia la torta formada. Inicialmente,
partes de estos sólidos pasan a través de la membrana hasta que se generan las tortas y luego el filtrado se produce a través de la torta, es decir, por ejemplo, esta partícula quedó retenida acá porque la retuvo la torta, no el medio filtrante. Pero la torta a su vez estuvo retenida por el medio filtrante, es decir, es como un proceso en secuencia. El conjunto es el que filtra, pero cuando esta torta comienza a elevarse en espesor, es necesario retirar parte de ella o retirarla completa y volver a iniciar el proceso de filtrado. Por ejemplo, un filtro de café estaría cumpliendo una filtración de tipo tortas, porque el café queda retenido sobre el filtro. Incluso ustedes, si pudieran analizar el primer chorro de café que sale cuando comienzan a filtrar, van a ver que tiene ciertas partículas en suspensión y a medida que se va acumulando esa torta, el clarificado que sale es es más limpio, ¿sí? De menor cantidad de sólidos en suspensión, que son esos pequeños granitos molidos que pasaron a través del filtro, pero no pasan a través de la torta, entonces se produce un mejor filtrado. Un tipo de filtro torta es un filtro prensa, el cual consiste en marcos y placas, que son estas que vemos acá, de modo, estas cuadradas, en las cuales una tela filtrante es la que está permitiendo que el sólido quede retenido dentro de estos marcos y placas. Se carga el equipo y se lo comprime con este tornillo para poder retirar todo el clarificado. Luego que se lo comprime, se lo descomprime y los sólidos caen a través en la parte inferior del equipo, ¿sí? Cuando se descomprime. Les voy a dejar un video para que vean el modo de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, acá vemos los distintos marcos y placas en donde el líquido, la mezcla con sólidos, ingresa por la parte interior, los sólidos quedan retenidos entre los marcos y a través del medio filtrante pasa el líquido y es retirado por otro extremo del producto. Las ventajas de estos filtros es que pueden operar a grandes presiones, producen una buena calidad de filtración, son muy versátiles, es decir, pueden tolerar variaciones en la calidad del líquido, si el líquido viene con más o menos sólidos, y no poseen un gran coste de inversión. Las desventajas es que requiere una mano de obra calificada y que lo esté continuamente operando, no es un filtro continuo, porque justamente esta operación de carga, compresión y descarga es la que lo clasifica como discontinuo, como por lotes, como habíamos visto antes. Acá tenemos otra imagen del filtro y se usa mucho en la industria azucarera, vinícola y en las cervecerías. Un filtro de tambor rotatorio sería otro filtro, el cual vemos acá, que va girando a muy bajas velocidades y la suspensión de sólido y líquido se encuentra aquí debajo. Y por una succión que realiza el filtro, este es adherido a las paredes y durante su giro se puede incluso lavar y luego se lo retira con una cuchilla. Acá vemos un esquema de cómo funciona. ¿Bien? Esta es la suspensión, esto es una aireación, lo cual permite que esta mezcla de sólidos y líquidos se mantenga en suspensión, mientras el filtro va girando, ¿sí? Gira, en este caso, en sentido horario, ¿ven? Esta parte roja, acá dicen cake es torta, es la torta esta que se genera. Y fíjense que el amarillo es vacuum on, o sea, que está activado un sistema de vacío, la cual es la que realiza esta succión y permite que los sólidos se adhieran a esta superficie. Este borde gris que vemos en una circunferencia aquí es justamente el medio filtrante, en el cual quedan retenidos los sólidos y a causa de este vacío, el líquido pasa a través de estos canales y es direccionado por el centro y se retira en otro lugar. Este filtro va girando, o sea, acá se engrosa la torta y a partir de acá
se continúa retirando el líquido de la misma. Incluso esta es una etapa de lavado, cake washing, en el cual se le agrega agua y permite que los barros se encuentren más limpios, es decir, se termina de retirar las aguas madres en contacto con estos barros. El equipo sigue girando, continúa esta etapa de succión para terminar de retirar el agua del lavado y finalmente vemos que cambia del amarillo al azul. El azul es air blow, o sea, se inyecta aire justamente para tratar de despegar la torta del filtro. Y hay una cuchilla que es la cual se la va retirando desde la superficie. Se retira, se corta el vacío, un vacuum off, y vuelve a iniciarse el proceso mientras esto va girando. Ventajas: es un proceso continuo, como ven, esto gira constantemente, entonces no se requiere de esta operación de carga, proceso, descarga. Es bastante usado también y sirve principalmente para sólidos gruesos. Bien, medios filtrantes. ¿Con qué filtramos? ¿Sí? ¿Con qué filtramos? Tiene que tener ciertos requerimientos. Y esos requerimientos van a depender del tipo de proceso al cual esté sometido. Necesitamos, obviamente, que retenga los sólidos que queremos sacar del fluido, si no, no tiene sentido. También que no se obstruya, es decir, por ejemplo, tiene que retener los sólidos, pero no tiene que ser demasiado pequeña la abertura, porque si es demasiado pequeña, no va a permitir ni siquiera el paso del líquido, o el líquido le va a costar mucho, se necesita mucha presión para hacerlo pasar y se obstruye y no permite el paso. Entonces, tiene que ser de la malla justa, el diámetro de las aberturas estas del medio filtrante para que sea realmente efectivo. Tampoco puede ser muy grande porque deja pasar demasiado sólido. Es decir, lo llevamos a un ejemplo casero. Si nosotros queremos filtrar un café y le ponemos una tela demasiado fina, va a tardar muchísimo en filtrarse el líquido del café. Y sin embargo, si le ponemos una tela demasiado gruesa, va a pasar mucha borra, mucho café triturado que no queremos después para el café final, ¿sí? Resistencia. Esto es en el caso de que el fluido en el cual requerimos retirar los sólidos sea corrosivo. Entonces, tiene que ser químicamente resistente, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos retirar una sustancia que pueda tener un porcentaje de ácido sulfúrico o algún ácido cítrico, bueno, el ácido cítrico es un ácido débil, pero algún ácido fuerte por alguna operación, no podríamos aplicar algodón, por ejemplo, porque no tiene una resistencia química. Además, tiene que tener una resistencia física, una resistencia estructural para soportar las condiciones del proceso. Y esto ya tiene que ver con las presiones a las cuales está sometido el sistema. Otra característica que debe tener el medio filtrante es que sea de fácil limpieza, que podamos retirar la torta fácilmente. Y en lo posible que el costo sea el menor posible, es decir, no excesivamente caro, porque, por ejemplo, un filtro de titanio cumpliría una resistencia química y física, pero si realmente no es necesario, el titanio es extremadamente caro. Entonces, deberíamos buscar, por ejemplo, acero inoxidable, o si cumple los requisitos, o incluso acero común si también cumple los requisitos, ¿sí? Eso depende particularmente del proceso. ¿Qué materiales podemos encontrar en estos medios filtrantes? Les mencionaba recién, telas que pueden ser de lona, lana incluso, acero inoxidable, nylon, polipropileno, recién les mencioné otros metales como titanio, depende del requerimiento. Se puede agregar unos coadyuvantes que lo que van a hacer es facilitar la filtración si el sólido que se requiere filtrar es muy fino y mucilaginoso. ¿Qué quiere decir mucilaginoso? Que forma una película densa, impermeable, como si fuera una gelatina, ¿sí? Y este tipo de gelatina, imagínense, no nos va a permitir filtrar fácilmente. Entonces, lo que se le agrega es este coadyuvante que la función que tiene es aumentar la porosidad de la torta. Es decir, esa torta que nosotros estábamos formando recién para ayudar a que cumpla la función de filtrado, mientras más porosa sea,
mejor va a permitir el pasaje del líquido y retener el sólido. Pero si fuera muy compacta, tenemos este problema de que no podemos filtrar, o la caída de presión también siendo muy alta, y bueno, justamente para ayudar a esa función de filtración están los coadyuvantes. Pueden ser tierras diatómicas, perlitas, celulosa de madera u otros materiales porosos. Vamos a analizar las tierras diatómicas, que son muy usadas. Seguramente incluso las piedritas para gatos, esas para absorber el pis del gato, son de tierra diatómica. Tierra diatómica es esa piedrita blanca, o incluso se la suele comprar también como insecticida. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta tierra diatómica? Son microfósiles de algas marinas unicelulares que generan un esqueleto silicio, o sea, de sílice, que se denomina frúctula, y tienen estas formas tan particulares, y fíjense en la escala en la cual están representadas, y por ejemplo, hablamos de que esto significa 5 micrones, ¿sí? Este pequeño tamaño es el que le permite justamente generar esa porosidad. ¿Ven? Al ser microalgas tienen toda la estructura, como ya es un fósil, tiene toda la porosidad, ya la tierra diatómica mezclada con los barros ayuda al filtrado y la porosidad de la torta. La velocidad del filtrado va a ser, la relación va a ser directamente proporcional a la fuerza impulsora del sistema y inversamente a la resistencia. Fuerza impulsora es esa diferencia de presión que hablamos al principio, ese delta P, que puede ser la fuerza de la gravedad, el empuje de la bomba, una fuerza centrífuga, o en el caso de aire, la fuerza que está generando la velocidad del aire a través de ese soplador que decíamos. Y inversamente la resistencia. ¿Quién se opone al paso de ese fluido con ese sólido? Y va a ser, por un lado, la torta filtrante y por el otro lado, el medio filtrante. ¿Cómo podemos aumentar esta velocidad de filtrado? Por ejemplo, por un calentamiento y una recristalización, en el caso de que sean cristales. Esto va a permitir que el cristal, controlando la recristalización, podemos generar cristales de mayor tamaño, más fáciles de filtrar. Y la otra opción sería agregar el coadyuvante, una tierra diatómica, como dijimos recién, a la filtración. Bueno, sé que es una operación un poco larga, extensa, les di mucha información, pero bueno, es una de las más importantes y de las más usadas en la industria. Así que, bueno, cualquier duda me consultan y, bueno, gracias por su atención. Muy bien, chicos. Para no salir de acá del YouTube, vamos a ver una clasificación más general para que esté completito este tema. A ver. Se llama filtración. Filtración, fundamentos, clasificación y equipos. Bien. Bueno, esto para que tengamos una imagen más completa de la gran cantidad de usos que tiene esta operación unitaria.
que como ya dijimos lo encontramos en la vida diaria, en todos los... Operación unitaria, filtración. La filtración es una de las principales operaciones unitarias que se utilizan en la industria para separar las partículas sólidas que se encuentran en una suspensión líquido gaseosa. Este procedimiento se fundamenta en hacer pasar la mezcla o suspensión entre un material poroso o algún otro medio filtrante para que las partículas sólidas puedan ser atrapadas en la superficie del equipo o en el interior de los poros, mientras que el líquido lo traspasa y es recolectado en otro recipiente. Es un método que tiene gran aplicación en la industria, por consiguiente existen diferentes equipos para filtración, así como una gran variedad de medios filtrantes a nivel industrial. Podemos observar diversos procesos de filtración dependiendo de la necesidad y del grado de dificultad. Parámetros de filtrado. Primero, tipo de funcionamiento. Estos filtros se pueden clasificar en semicontinuos. Los filtros semicontinuos se mantienen en funcionamiento hasta que se empieza a deteriorar la calidad del efluente o hasta que se produce una pérdida de carga excesiva en el filtro. Continuos. Los procesos de filtración y lavado se llevan a cabo de manera simultánea. Segundo, sentido del flujo durante la filtración. Los principales tipos de filtros empleados para la filtración de efluentes de aguas residuales se pueden clasificar en filtros de flujo ascendente y filtros de flujo descendente. El más común es el filtro de flujo descendente. Tercero, tipos de materiales filtrantes y configuración de los lechos filtrantes. Los principales tipos de configuración de los lechos filtrantes empleados actualmente para la filtración se pueden clasificar en función del número de capas de material filtrante, lo cual da lugar a los filtros de una única capa, los de doble capa y los filtros multicapa. Cuarto, presión actuante en la filtración. Tanto la fuerza de la gravedad como la creada por una presión aplicada se pueden emplear para vencer la resistencia por fricción creada por el flujo que circula a través del lecho filtrante. Los filtros de gravedad del tipo indicado son los más comúnmente empleados en la filtración de efluentes tratados en plantas de tratamiento de gran tamaño. Los filtros a presión del tipo indicado funcionan igual que los de gravedad y se emplean en plantas pequeñas. Quinto, filtración a caudal. Este parámetro se evalúa a caudal constante y variable. En el proceso de filtración a caudal constante se controla el caudal de entrada o el caudal efluente para asegurar que el caudal que circula a través del filtro es constante. En el proceso de filtración a caudal variable, el caudal que pasa a través del filtro va disminuyendo conforme aumenta la pérdida de carga. El control de caudal que circula por el filtro también se puede llevar a cabo tanto a la entrada del filtro como a la salida. Sexto, variables del proceso de filtración. Las variables más importantes del proceso de diseño son la naturaleza de las partículas presentes, el tamaño del material. Séptimo, características al filtrar. Las características más importantes del fluido al filtrar son la concentración de sólidos en suspensión, la distribución de tamaños de las partículas y la consistencia de los flóculos. Octavo, características del medio filtrante. La característica del medio filtrante que más afecta al proceso de filtración es el tamaño del grano. El tamaño del grano afecta tanto a la pérdida de carga en la circulación del fluido a través del filtro como a la tasa de variación de dicho aumento durante el ciclo de filtración. Noveno, velocidad de filtración. La velocidad de filtración es un parámetro importante por cuanto afecta a la superficie necesaria del filtro. Para una aplicación dada del filtro, la velocidad de filtración dependerá de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio de grano del lecho filtrante. Principios teóricos de la filtración. Primero, retención superficial. Se debe a que las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en la superficie formando una torta. Segundo, retención profunda. Es cuando las partículas finas de menor tamaño al diámetro de los poros son retenidas a lo largo de los canales capilares del mismo. Este principio se observa en los filtros clarificadores. Tercero, retención por absorción. Retención de partículas finas en el interior de los canales del medio filtrante debido a la atracción electrostática entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. Filtros de torta. Filtro de prensa. Es un separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Los sólidos se bombean entre cada par de bastidores y una vez llenos, mediante un tornillo se van oprimiendo unos contra otros, expulsando el agua a través de la tela. Algunas aplicaciones son en las industrias químicas, los textiles artificiales, industrias azucareras, cervecería, vinificación, industrias aceiteras, industria cerámica o en ciertas industrias extractivas. Filtro de carcasa y hojas.
Si operan de manera discontinua o por cargas, consisten en una serie de elementos filtrantes planos denominados hojas, que se encuentran en el interior de una carcasa presurizada. Operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que son posibles en el filtro prensa. Aplicaciones: para filtrar a presiones superiores a las de un filtro prensa de placas y marcos, para reducir la mano de obra o cuando se requiere un lavado más eficaz. Se usa para clarificación y o pulido de grandes cantidades de líquidos con bajo contenido de sólidos y en la industria de bebidas. Filtros de discos. Consiste en un cierto número de hojas filtrantes circulares montadas sobre un eje horizontal. Su funcionamiento es similar al filtro de tambor, sin embargo proporciona un lavado peor de la torta y su descarga es más difícil. Como ventaja frente al filtro del tambor se tiene que ofrece un área de filtración mucho mayor en el mismo espacio. Algunas aplicaciones son industrias de extracción metalúrgica, tratamientos de aguas. En la agroindustria se utiliza este tipo de filtros para el acondicionamiento de aguas de proceso tanto de entrada como de salida. Filtros de cartuchos. La filtración por cartuchos consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartuchos en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en este retenidos todos los contaminantes seleccionados. Sirve para purificar el agua. Filtros de recubrimiento previo. Este tipo de filtro en ocasiones puede operar a presión, pero se diferencia del tambor rotatorio a presión porque los sólidos son desechados y su mezcla no contiene coadyuvantes en gran cantidad. Su utilidad es muy buena para lavados continuos y a contracorriente, incluyendo el uso del agua. Este tiene la ventaja de tener un funcionamiento simple y seguro, evitando las averías, así permitiendo su fácil mantenimiento. Filtros discontinuos a vacío. La mayoría de filtros de prensa son discontinuos. Una nucha es el ejemplo más notable de este tipo de filtros. Este se construye con facilidad al utilizar materiales resistentes a la corrosión, por lo tanto se utiliza para sustancias con gran potencial corrosivo. Este filtro no es recomendable para operaciones de producción, ya que es muy costoso debido al alto costo de mano de obra para su utilización. Consiste en un recipiente donde la alimentación se realiza por la parte superior y en la zona inferior se dispone el sistema de vacío. Entre ambas zonas se halla el medio filtrante. Sus principales aplicaciones son la obtención de filtros continuos de vacío. En este tipo de filtro, el líquido succionado a través de un medio filtrante en el que se coloca una torta de sólidos. Esta se retira para realizarle limpieza por medio de aspiración y lavado. Después se descarga el medio filtrante y se reinicia el ciclo con la entrada de la suspensión. Filtros de tambor rotatorio. Es un tambor horizontal con una cara ondulada y contiene una lona que sirve como medio filtrante. Funciona de tal manera que cuando se introduce el líquido se aplica vacío por medio de la válvula rotatoria. Filtros de tambor rotatorio a presión. En este tipo de filtro, los sólidos descargados y el coadyuvante de filtración se recogen en una zona de filtración para retirarlos habitualmente a la presión atmosférica, mientras el tambor se recubre nuevamente. Entre las aplicaciones en las que se utiliza este tipo de filtros está la industria minera como concentrados de flotación, industria química como silicatos y ceolitas, industria alimentaria como ácidos orgánicos, industria farmacéutica como antibióticos, residuos industriales y tecnología medioambiental, entre otros. Filtros clarificadores. Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotas de líquido a partir de líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus superficies. Estas son captadas por las fuerzas superficiales e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde reducen el diámetro efectivo de los canales, pero normalmente no llegan a bloquearlos por completo. Clarificadores líquidos. Estos son una pila de discos hechos de asbestos y fibras de celulosa. En esta operación, el conjunto está sellado dentro de un contenedor a presión. El líquido fluye al interior a través de los discos y de una tubería múltiple central con una descarga central o periférica. Los filtros para limpieza de gases comprenden filtros de almohadilla para polvo atmosférico, lechos granulares y filtros de bolsas para el tratamiento de polvos de proceso. En cuanto a aplicaciones, los filtros clarificadores se suelen emplear cuando la cantidad de sólidos presentes en el líquido es muy pequeña, siendo de gran aplicación para la depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales. Filtros de membrana. La membrana ideal para filtración con flujo transversal, la cual tiene como fundamento de aplicación suspensiones concentradas de partículas finas, material coloidal o para disoluciones fraccionadas de macromoléculas. Estos filtros tienen aplicación en microfiltración, ultrafiltración e hiperfiltración. El proceso de separación por membrana resulta ventajoso porque presenta poco deterioro sobre los componentes que conforman el sistema. Las desventajas del proceso se puede encontrar una posible descomposición microbiana de la membrana y descenso de la permeabilidad en el tiempo.
Membrana de micro y ultrafiltración. La ultrafiltración es un método para separar macromoléculas y sustancias coloidales, donde una membrana actúa como barrera selectiva, logrando separar partículas que se encuentran en el rango entre 5 y 100 nanómetros. En la micro y ultrafiltración, los productos terminados en la industria alimenticia se someten a procesos de filtración, como en los zumos de fruta, aprovechando el potencial de las membranas, en la industria de cerveza, eliminando sólidos y partículas de la malta y la levadura. Filtración centrífuga. Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como una alimentación en una cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga obliga al líquido a pasar a través del medio filtrante, dejando los sólidos retenidos. En esta torta deja sólidos más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Una centrífuga cuenta con 5 etapas de operación que son las siguientes: alimentación, limpieza de la torta, retiro de la torta, el retiro del líquido y el lavado de la centrífuga. Dentro de los filtros de centrífuga se encuentran equipos con diferentes modos de operación y mecanismos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran los de centrífuga automática discontinua, discontinua suspendida y centrífuga continua de filtración. Dentro de las aplicaciones de este filtro podemos encontrar clasificación de líquidos, espesamiento de lodos, separación de mezclas con diferentes fases, clasificación de sólidos en una suspensión en función de su tamaño. Filtración del lecho. El sistema de filtración sobre el lecho filtrante se aplica cuando la cantidad de materia que debe retenerse es grande y las partículas en suspensión contenidas en la misma son relativamente pequeñas. Para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias puedan penetrar en profundidad en el interior del lecho y no bloquearlo en su superficie. Filtración de lechos multimedia. Son filtros que contienen varios tipos de medio filtrante. La filtración multimedia funciona bajo el mecanismo de medios filtrantes. En las capas superiores atrapan partículas grandes y las partículas más pequeñas atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante. El resultado es un sistema de filtración muy eficiente, ya que la remoción de materia se lleva a cabo a través de toda la cama filtrante. Estos poseen gran ventaja en el uso de procesos de ablandamiento y desmineralización del agua, y en otros procesos especiales tales como la purificación de ciertos productos químicos, la desmineralización de jarabes de azúcar, entre otros. Costos en la filtración. El costo de la estación de filtración incluye no solo el gasto de instalación del filtro en sí, sino el de todos los accesorios dedicados a la operación de filtración, como por ejemplo las bombas de alimentación y las instalaciones para almacenamiento, los tanques de precapa, los sistemas de vacío, que a menudo son un factor importante en las estaciones de filtración al vacío, y los sistemas de aire comprimido. El coste de entrega de los accesorios más los gastos de instalación del filtro y accesorios suelen tener el mismo orden de magnitud que el coste de entrega del filtro y habitualmente es varias veces mayor. Los gastos de instalación deben estimarse en relación con los costes de la mano de obra local y las consideraciones específicas del lugar. Bueno, chicos, habría que ver tal vez ahora, a ver qué hora es, si nos da tiempo. Tenemos unos minutos como para ver algunas ecuaciones. Las veamos. Vamos a pasar ahora al PowerPoint. No para repetir los conceptos, sino para atacar directamente cuáles son las ecuaciones que ustedes necesitan usar en el caso de que estemos enfrente de un filtro continuo o uno discontinuo. Los tratamientos son distintos, ¿no? Y si por ahí alguna vez alguno se encuentra con el reto de poder diseñar algún filtro continuo, ahí en el Peter Timmerhouse tenemos un tratamiento completo del tema. De todos modos, como no es objeto de esta materia, llegar a semejante cálculo, bueno, si les hace falta, lo pueden tomar de ahí. Si no,
Para nosotros es suficiente estos conceptos y las ecuaciones básicas que se usan para el diseño de filtros. Fundamentalmente diseño y operación de filtros. Bueno. Todos los conceptos que acá están dados son un poco lo que hemos escuchado, así que no lo vamos a tocar. Hay algunos tipos de filtros. Lo que sí vamos a tocar es en el diseño de filtros, qué es lo que tenemos que recuperar. Esto de todos modos también lo pueden ver en el paper de Timmerhouse. Es más, los extrajimos de ahí. Y muchos de los heurísticos los sacamos del CINOT. Por ejemplo, en el diseño de filtro tenemos un filtro de prensa y marco, que es un filtro discontinuo, y tenemos el filtro rotativo, que es un filtro continuo. En el de prensa y marco, fíjense ustedes, dice, ¿se necesita generalmente la etapa de planta piloto? Sí, en todos los filtros necesitamos una etapa de planta piloto antes de desarrollar el filtro que se vaya a usar en la industria. Las variables más importantes en el diseño de las operaciones, además del flujo, ¿no es cierto?, es la resistencia o permeabilidad de la torta, tanto en filtros continuos como en filtros discontinuos. La variable más importante, sin lugar a dudas, es el flujo y la superficie filtrante en ambos. Es más, el objetivo es justamente la superficie filtrante. La escala de relación del piloto al tamaño real es de 100 a 1 o mayor de 100 a 1. En el caso de ser filtros discontinuos como los filtros de placa y marco. Y si en el caso de ser de filtros rotativos, está entre 100 a 1 y 25 a 1. Y el coeficiente de seguridad o coeficiente de sobredimensionamiento que se suele usar en los filtros es del 20%. ¿Eso qué significa? Que del filtro obtenido ustedes tienen que adoptar un margen de sobredimensionamiento del 20% para que no tengan problemas en el funcionamiento. Respecto del diseño de filtro, las ecuaciones de partida, como siempre, es el caudal. El caudal está definido como la derivada del volumen respecto del tiempo, y podemos definirlo también como una fuerza motriz sobre una resistencia, donde la fuerza motriz está dada por la diferencia de presión, o fuerza impulsora también. Y R es la resistencia, que es igual a la suma de la resistencia del medio filtrante más la resistencia de la torta. No se olviden que la torta se forma por encima del medio filtrante. Y la resistencia de la torta estará definida como alfa por mu por W por B sobre A cuadrado sobre GC. Y la resistencia del medio filtrante estará definido como alfa por mu por W por B sub F sobre A por G sub C. Donde alfa es la resistencia específica de la torta, P sub F es el volumen ficticio del líquido que queda retenido en la torta y que equivale a la resistencia que opone el medio filtrante, mu es la viscosidad del fluido, W es la composición de la suspensión, B es el volumen del filtrado, A es el área de filtración transversal y delta de P es la caída de presión. Asociando estas ecuaciones, nosotros podemos obtener que la derivada del volumen respecto de θ es igual a la caída de presión sobre la resistencia del medio filtrante
más la resistencia de la torta. Y de allí podemos obtener que la ecuación de diseño de esta ecuación, como la derivada del volumen respecto de θ igual a delta de P por el área al cuadrado por G sub C sobre la resistencia específica de la torta alfa por la viscosidad, por la composición de la suspensión, por la velocidad más la velocidad, más el volumen, perdón, sobre alfa, que es la resistencia específica de la torta, por la viscosidad, por la composición de la suspensión, por el volumen ficticio del líquido que queda retenido en la torta, por el área de filtración transversal. Alfa y B sub F se determinan experimentalmente y dependen de cada operación en particular. O sea, la resistencia específica de la torta y el volumen ficticio son valores que se determinan experimentalmente. Los objetivos del diseño son determinar el tiempo de filtración, conocer el área de filtración y obviamente el espesor de la torta. Hasta dónde se va a trabajar, porque no se olviden que uno puede seguir acumulando y aumentando el nivel de la torta, pero se va a hacer más, la caída de presión va a aumentar demasiado y se va a hacer más difícil la operación. Al integrar la ecuación anterior, por ejemplo, para situaciones de filtración a delta de P constante, nosotros vamos a tener que θ es igual a alfa por W por mu, que multiplica a B al cuadrado más 2B por A por B sub F, sobre 2 delta de P por A al cuadrado por G sub C. Y A es igual a la raíz cuadrada de alfa por mu por W por B cuadrado sobre 2 delta de P por θ por G sub C. Solo si la resistencia de la torta es muy elevada, despreciándose la resistencia de medio filtrante. Ahora, LT, el espesor de la torta, lo vamos a definir como W por B sobre A por ρ sub T, donde ρ sub T es la densidad de la torta en base seca, L sub T no es otra cosa que el espesor o la altura de la torta, y A es el área de la torta. Este diagrama de flujo que tienen, yo quisiera centrarme en explicárselos, pero no nos va a dar el tiempo. De todos modos, lo van a ver ustedes en el seminario cuando tengan que resolver un problema. Básicamente, les está marcando una serie de series, perdón, varias series con características de superficie, ancho, longitud, altura y peso, ¿no? De fieltros. Por ejemplo, tenemos la serie 1 que usan superficie de 0,25 a 3 metros cuadrados, con una anchura de 500 milímetros, medio metro, con una longitud de 6 metros, con una altura de 3 milímetros y con un peso entre 5 y 10 toneladas. Y así las distintas series para los distintos filtros discontinuos. ¿Qué pasa con los filtros continuos? Las variables de filtración continua guardan una relación con el ciclo de rotación a través de la fracción del área total filtrante, que normalmente es un valor suministrado por el fabricante de los equipos. Esa fracción de área total filtrante la podemos definir como la relación entre entre θ y θ sub C, o entre B y B sub C, o entre B sub F y B sub F sub C, y entre A y A sub C. Donde A es el área efectiva filtrante para obtener el volumen del líquido, filtrado B en un tiempo θ de un filtro que tiene un área total filtrante A sub C,
y que permite filtrar durante un tiempo de un ciclo tita sub C. Tita sub C va a estar definido como alfa prima por mu por W por B, que multiplica a B por C al cuadrado más 2 A sub C por la fracción del área filtrante por B sub C por B sub F sub C. Todo dividido a 2 A sub C al cuadrado por psi por delta de P elevado a la 1 menos S. Despreciando la resistencia del medio filtrante, nos va a quedar que el área total filtrante va a ser igual al volumen filtrado por la raíz cuadrada de alfa segunda por mu por W sobre dop psi por tita sub C por delta de P elevado a las 1 menos S. Ahora, para calcular el área total filtrante será necesario conocer el volumen, que se obtiene a partir de un balance de masa realizado en el filtro correspondiente y que va a ser igual a B sub C igual a WC por tita sub C por 1 sobre W más 1 sobre rho S más 1 sobre rho sub T. Y acá lo que tienen es nada más que el ejemplo de un diagrama de flujo para filtración continua en vacío, para ver cómo está compuesto. Acá tienen el tambor, acá tienen en esta zona, en este tacho, van a tener la alimentación. La alimentación, como ya vimos ahí en los videos, este filtro rotativo comienza a filtrar, comienza a moverse, comienza a girar y empieza a arrastrar. Estos en general se usan para pasta de papel, o sea que comienza a arrastrar la pasta, se va formando la torta dentro del filtro. Acá tenemos unos sprays de agua que sirven para el lavado, y finalmente cuando llegan a la zona de la cuña, acá se cierra el vacío y comienza a desprenderse la torta. Acá tiene que haber seguramente un colector de torta. Acá hay un vacío que está generado por un pie manométrico y obviamente por una bomba de vacío. Y acá tenemos los colectores de vacío que generan las bombas respectivas. Bueno, esto no lo vamos a ver, estos datos técnicos lo van a tocar después ustedes, que son las características de la firma TEPSA, donde están los distintos tamaños de filtros con sus distintas características. Chicos, sin más, hasta acá llegamos. Que tengan un hermoso fin de semana. Recuerden que mañana tenía que dictarse clases de práctica, pero bueno, las adelantaron el día de ayer, así que no va a haber clases. Yo quisiera seguir adelantando un poco más la teoría, pero me es imposible porque mañana tengo mesa de operaciones 1, operaciones 2, operaciones 3 e ingeniería de las reacciones químicas. Lamentablemente nos vamos a ver recién la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, chicos, y si hay alguna pregunta, por favor, adelante, la pueden hacer. Si no, en este preciso instante dejo de grabar. Buen fin de semana a todos, chicos. Y si no hay preguntitas, nos estamos yendo. Hasta luego, chicos. Que pasen todos. Gracias, hasta luego.